Esta es Cuba, un país que durante la época del deshielo con la administración de Obama se convirtió en un destino altamente popular. Domingo, que varios cubanos intentaran ver de cerca a Barack Obama en el primer día de su histórica visita a La Habana. Estoy muy emocionada, sinceramente, para mí es un honor haber visto al presidente Obama tan cerca de mí. Le hablo con la mayor sinceridad. El boom turístico de visitantes que venían a ver lo que es vivir en el pasado generó expectativas y apertura económica, muchas oportunidades. Muchas esperanzas que, sin embargo, con el pasar del tiempo se desvanecieron con el cambio de política en los años siguientes. Durante los últimos años el éxodo ha sido masivo. Según las cifras estimadas, durante el periodo de 2022 a 2024 han emigrado hacia Estados Unidos aproximadamente 850.000 cubanos. Estos son datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, reflejados en diferentes medios de prensa. Por otro lado, la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba ha reportado que al 31 de diciembre de 2023 la población cubana en el exterior ascendía a 1.249.733 personas, aproximadamente un 75% residiendo en Estados Unidos. Estas discrepancias sugieren que el éxodo podría ser mayor. Se puede ver en La Habana, donde la afluencia de personas ya no es la misma que antes, incluso en Cienfuegos, que por momentos parece una ciudad fantasma. No se ha reportado una información precisa de cuántos cubanos se han ido de cada provincia, pero hay una en particular de la que parece que la gente no ha podido escapar. Además de ver cómo vive la gente y las condiciones actuales, quiero que veas qué más hay aquí en esta ciudad. Lo que menos pensé fue que me iba a encontrar algo como esto. En esta ciudad de Cuba la acumulación de personas es tal que parece que a los deportados los estuvieran metiendo para acá. Estamos en el centro del país, en una ciudad que se ve algo diferente a las que hemos recorrido anteriormente. Bienvenidos a Santi Espíritus, la cuarta villa fundada en Cuba. Nos dirigimos hacia el Boulevard, donde está la máxima concentración de personas. En la ciudad de Santi Espíritus, la vida cotidiana y social gira en torno a esta calle, parte de lo que es llamado el casco histórico de la ciudad, lo más bonito y arreglado, aunque Santi Espíritus a nivel general es una ciudad bastante limpia. Vamos a estar recorriendo también no solamente esta calle, vamos a caminar un poquito más. Por el camino les iré contando algunas cosas que son del interés de quienes están en Cuba y quienes viven en el exterior. A ciencia cierta es difícil saber cuántas personas han abandonado esta ciudad. No hay estadísticas fiables. Con respecto a hace 3 años atrás, el flujo de personas es prácticamente el mismo. Las condiciones de vida del cubano de a pie cambian cada día, pero los lugares que hay aquí no cambian. Y para explicárselos, voy a utilizar imágenes de un trabajo anterior que hice en esta ciudad. Un lugar bonito con situaciones difíciles de entender. Con pensiones y salarios entre 5 y 20 dólares mensuales cuando realmente se necesitan un mínimo entre 100 y 200, y me refiero solo a comida, las personas tienen que ingeniárselas para sobrevivir. Así que estos estudiantes de medicina van a tener una vida muy difícil si pretenden vivir de lo que estudiaron por más de 5 años. Algo que se ha vuelto muy común es hacer cola o fila, que lo de cola puede entenderse mal. ¿Se imaginan vivir en un país en el que para comprar un jabón tengan que buscar a alguien que les venda €1, ir al banco, hacer fila todo el día para depositarlo en una tarjeta y entonces ir a una tienda a hacer otra fila y comprar el jabón? Increíble. Quien ve este boulevard parece estar mirando una vida normal. Las personas que parecen descansar pueden estar marcando la fila para algo imprescindible o esperando que venga la electricidad en sus casas a poder almorzar, algo que es muy común, o soñando un futuro mejor. Aquí también hay muchas tiendas donde la gente accede a productos de primera necesidad, por supuesto en dólares.
Cerca de la zona turística es donde más posibilidades tiene la gente para comprar lo que necesita en el día a día. Para eso están las tiendas en MLC. Las nuevas tiendas en dólares del gobierno cubano quizás se expandan a otras provincias del país. Vamos a entrar a esta. Los jabones de baño cuestan $1.30 y $2.10 en una tienda medianamente surtida. Productos de belleza, de aseo, zapatos, en este caso lo más básico, y pañales para bebés, algo muy necesario en Cuba. Necesario para las familias que aún deciden tener hijos en este país, que dicho sea de paso, cada vez son menos. La verdadera concentración de productos se encuentra en La Habana, en las nuevas tiendas en dólares del gobierno cubano. Y entiéndase, tiendas en dólares porque se puede literalmente pagar en efectivo. A estas alturas muchos recordarán cuando se crearon las tiendas en MLC que se desabastecieron todas las que habían en moneda nacional para surtir esas nuevas tiendas. Esperemos que en esta ocasión no se repita y a nadie le dé por vaciar las tiendas de las provincias para surtir las de La Habana. Esperemos, no creo que se llegue a tanto. En estas tiendas un gran porcentaje de la comida que se vende es de producción nacional. Y otra parte proveniente de España. El gobierno ha justificado la apertura de este tipo de tiendas que operan exclusivamente en dólares como parte de una desdolarización parcial de la economía. Interesante. Una medida que dicen que fue creada para controlar las divisas que circulan ilegalmente y destinarlas al bienestar de la población. Además, se argumenta que este enfoque es necesario para enfrentar la crisis económica y garantizar el acceso a bienes esenciales. En la práctica esto contribuye a aumentar más las desigualdades económicas al excluir a quienes no tienen acceso a los dólares. Porque el gobierno no paga en dólares, pero además, una buena parte de la población tampoco tiene acceso a remesas del exterior. La sociedad ha llegado al punto en que cuando a un carretillero o vendedor de alimentos le decomisan sus productos, el pueblo se los reparte en la calle con frenesí, como si no hubiera un mañana. Los inspectores. Es que quieren devolverle las cosas a la gente, que se lo cojan la gente. Lo que tiene hambre. Se lo van a comenzar. Entonces por ahí me metieron 16. Entonces le pegué y son tremendos perros abusados. Entonces esos son los que no le hacen nada. Uno está luchando, no le está robando, le meten marihuana. ¿Dónde están? Este tipo de imágenes cada vez son más frecuentes en las redes sociales. También están los negocios particulares que vamos a ver cuando entremos en la calle de los negocios. Y las llamadas candongas. Vamos a dar un salto al pasado. Así se veían las calles de Santi Espíritus hace algunos años. Quizás en alguna de estas imágenes salgas tú o algún conocido tuyo. Y aquello parece ser como una candonga. Bueno, los que no conocen el término candonga, candonga es un mercado donde se venden objetos artesanales. Candonga, el término viene de candonguear, de cuando Ochoa estaba en Angola y iba a esos mercados de Angola. Se decía que allá ellos candongueaban con frenesí. Buenos días, amigos. Buenos días.
muchos de estos artículos que están viendo acá son de origen artesanal, o sea, hechos en mini empresas, en casas, por trabajadores privados, por supuesto. Saben que los artículos que se venden en las tiendas en MLC, que son la gran mayoría, una buena parte son importados, y hay otros que también son producidos aquí, por supuesto. Miren, coche tirado por caballo. Aún a las 10 de la mañana no hay muchos lugares donde se pueda desayunar bien, solamente chucherías. El único lugar medianamente barato es el Hotel Plaza. Y hacia allá vamos nosotros a ver qué tal está la oferta. Este inmueble fue construido en 1843, una joya arquitectónica de la ciudad. Antes de 1959, aquí se hospedaban importantes periodistas, senadores, incluso organizaciones fraternales como los masones celebraban aquí sus banquetes. Aunque el precio del desayuno no es nada barato para el salario del cubano medio, y un caso interesante se da en los hoteles, y es que mientras la comida escasea en todos lados, los hoteles siempre están surtidos. Y el precio sube, a la par del dólar en el mercado negro. Ese mercado negro que hace la magia de aparecer los huevos cuando no los hay en ningún lado. Entre lo negro y lo blanco se debate la gente en Cuba, cuando en realidad todo es gris. Siempre que se ve acumulación de personas en un comercio es que sacaron algo de comida, algo barato por lo general. Muy diferente al mercado que hay en este bulevar. Eran otros tiempos cuando se vendía de todo, o casi de todo, aunque no todo el mundo podía comprar, pero al menos había variedad. Ya hoy la carne de cerdo es un lujo. Está tan grande. Bueno, ustedes déjenme saber en los comentarios. Se van haciendo una idea más o menos cuánto cuesta la vida aquí. Y los salarios son los mismos para todo el país. Ay, qué piñitas más pequeñitas. Miren, piñas en miniatura. La comida en Cuba tiene problemas de crecimiento. Los vegetales, los tubérculos, las frutas. Hay quien dice que la tierra está maldita. Este es un panorama que seguramente muchos extrañarán. Principalmente en estos tiempos en los que toda la economía se está dolarizando, aunque el gobierno diga que no. Porque lo cierto es que van a abrir más tiendas en dólares. Así que más complicada se hará la vida. En las tiendas en moneda nacional de Santi Espíritus no hay nada que buscar. Solo recemos porque los carretilleros y vendedores ambulantes que venden comida en las calles resistan el embate de los inspectores. Si prestan atención a la calle se van a dar cuenta que esta ciudad tiene una característica que comparte con otras del centro del país. El Boulevard de Santi Espíritus bien podría ser la calle de los negocios en esta ciudad. De los negocios estatales, la de los negocios privados es la que vamos a ver doblando la esquina. Pero veamos qué más hay en esta calle que siempre está llena de gente. El sitio donde las personas conversan, donde está el telepunto de Texa, el monopolio de las comunicaciones de Cuba. Turistas, pocos, como pueden ver. Una sucursal de Banco Metropolitano con cajeros automáticos, la biblioteca de Santi Espíritus que se encuentra acá. Todo muy céntrico en esta villa fundada en 1514, actualmente con una población de cerca de 120.000 personas. Un lugar donde vienen las personas por las noches a pasar el tiempo. Sí, ahora no tiene aire. Antes tenía aire acondicionado, pero ahora no tiene aire acondicionado ya. Hay juegos de billar, sobre todo para los niños y eso.
Uno de los monumentos que nos encontramos en Santi Espíritus es la estatua de Francisco Polanco. A ver, les voy a contar un poquito sobre la historia de Francisquito, que es esta estatua que está aquí a tamaño real, que se hizo en honor a un vagabundo que recorría las calles aquí en Santi Espíritus, limpiaba las calles, recogía basura, pero que tenía un don, y era que cuando las personas le preguntaban, Francisquito, ¿qué hora es?, un hombre que nunca había usado un reloj en su vida, miraba para el cielo y decía, es tal hora, pero con minutos y todo. Y bueno, es que esto es un don que lo hizo famoso. Y la gente le cogió mucho cariño y bueno, decidieron hacerle esta estatua para recordarlo. En la medida que avanza el día, el bulevar se pone más concurrido. En él tenemos una barbería, el Estado ha ideado una nueva forma de hacer turismo: los campamentos de verano para los hijos de los exiliados. Una propuesta que se hizo pública en la Feria Internacional de Turismo en España, que todavía los detalles no se han concretado. Ya les comentaré más adelante cuando tenga más información. Este campamento de verano se suma al ya bastante amplio abanico de turismo que oferta el gobierno cubano. Entre esas ofertas está el turismo de salud. Paura. Vamos a entrar en la calle donde se encuentra la mayoría de negocios privados en Santi Espíritus, la calle Honorato, mejor conocida como la calle del Café Real o la calle de las Campanas. La mayoría de estos negocios se encuentran en espacios arrendados, propietarios de viviendas que alquilan la sala, por poner un ejemplo. Vamos a entrar a uno de ellos para que puedan ver lo que se vende adentro. Mucho aseo personal, en una mayor variedad que la que se puede encontrar en las tiendas en MLC y en las tiendas en dólares. Eso es lo que tienen este tipo de negocios que importan todos sus productos del exterior. La libre importación a Cuba de alimentos, comida y aseo personal podría terminar el 31 de enero. Hasta esta fecha no hay nuevas noticias de que se puedan seguir entrando este tipo de productos al país sin pagar aranceles. La vida en Cuba se verá afectada y se encarecerá todavía más. Esto es una medida que depende completamente del gobierno. El gobierno es quien decide lo que entra y sale del país. Si no se puede seguir entrando alimentos y medicinas sin pagar aranceles y en cantidades ilimitadas, va a ser un duro golpe para la población. Una población que está muy pendiente de lo que está pasando en Estados Unidos con el nuevo gobierno de Donald Trump. Como si él fuera a mejorar las condiciones de vida en Cuba. Alrededor de la iglesia esta hay muchísimas historias graciosas, no sé si habrás leído algo. No. Había una historia que decía que un huije deambulaba por la iglesia y otra de una señora que había cometido muchos pecados y pidió ser como que su ceniza, ¿no? Que fuera inhumada ahí en la puerta de la iglesia, cosas así. A ver si va al cielo. Sí, me imagino. Esto también se llama el Templo del Espíritu Santo, si lo ven en internet, también se llama así. Según se dice, una de las iglesias más antiguas de Cuba es esta. Su construcción terminó en 1680. Uno de los atractivos que tiene esta iglesia es el campanario que pudieron ver desde afuera, pero lamentablemente, cuando grabamos este video, la escalera se encontraba en mal estado. Déjenme saber en los comentarios si quieren que les grabe la Catedral de La Habana.
Para mí sería un gusto complacerlos. Continuemos conociendo un poco más de esta ciudad. Estas campanas se pusieron cuando el 500 aniversario de la villa. Sí. Como adorno. Lo que dice es eso, 500. Las encontramos aquí en un parquecito que está frente a la iglesia mayor, el Templo del Espíritu Santo. Y aquí en este parquecito, en el medio, como pueden ver, hay una estatua. Es la estatua de don Rudecindo García del Rijo. Era un médico que, por supuesto, era el dueño de esta casa tan preciosa que está aquí, que ahora es un hotel. O sea, al morir, la casa queda en ruina, pasan los años, y cuando el triunfo de la revolución, entonces se utiliza la casa como hotel. Un lugar muy bonito. Es pequeñito, pero es muy bonito. Creo que el segundo piso está ahora en construcción. Y allá, un poco más alejado, tienen la Casa de la Trova. Déjenme acercarlos un poco allá. Eso que están viendo allá es la Casa de la Trova. Ahí es donde se forma la parranda, familia. Uno de los lugares que hay por acá donde se forma la parranda. Se ve un ligero movimiento de turistas en una ciudad que en comparación con Trinidad y Cienfuegos todavía recibe menos visitantes. Trinidad destaca por una combinación única de playas, montañas y un gran patrimonio cultural, siendo uno de los principales destinos turísticos de Cuba. Cienfuegos atrae por su arquitectura de estilo francés y su entorno costero. Santi Espíritus todavía tiene mucho camino por recorrer. En esta ciudad, una estancia recomendable sería de aproximadamente 2 días. Un criterio que les comparto basado en mis experiencias anteriores. El negocio de los restaurantes se mantiene inestable, difícil de manejar. Más adelante veremos uno que está en una ubicación fantástica. Y algunos lugares históricos. Rumbo a nuestro destino nos enteraremos de varias de las inquietudes de la gente en esta ciudad. No solamente 8, en ocasiones la llegan a quitar hasta 12 horas, la electricidad. Para quienes viven en el mundo civilizado es muy difícil imaginar lo que es estar sin corriente más de 1 hora. Todo el que se va de Cuba se adapta a una vida normal rápidamente, pero cuando viene les choca regresar a esta realidad. La realidad cotidiana de quienes viven en este país. Más adelante vamos a llegarnos a la calle de los negocios en Santi Espíritus, en esta ciudad que conserva su nombre en latín, esta ciudad de Dios donde parece que Él no se encuentra. Estas motos son un transporte muy común. En la Isla de la Juventud se le llaman tripilingos, como también es muy común ver carretones de caballo utilizados para mover personas. En la capital de Cuba solo se ven en las zonas más alejadas del centro de la ciudad. Y mientras más pegado al oriente del país, más común es encontrarnos este tipo de transportes. Cuba es el país del invento y la improvisación. Debido a la crisis del transporte se han desarrollado los ferrobuses, un invento que adapta guaguas desechadas como las Yutón y las Diana para circular sobre rieles de tren. Se utiliza para transportar cargas ligeras y pasajeros. Hace un segundo la señora hablaba de comprar picadillo, parecido a la carne molida que ustedes comen en sus países. El que venden por la libreta de racionamiento usualmente es picadillo de soya. Ese es su ingrediente principal, y una mezcla de algunos productos de origen animal. Para quienes viven por los alrededores del Paseo del Prado, la vida cotidiana transcurre entre el bullicio de sus tiendas, cafeterías y restaurantes, y donde algunos locales y visitantes se mezclan en un ambiente a veces acogedor y a veces más cálido que en estos días. Y digo a veces acogedor porque ya ninguna ciudad de Cuba es completamente segura. Como vieron hace un momento, todavía hay quien encuentra algo de relajación sentado en este paseo rodeado de árboles y bancos. Los puntos más importantes se encuentran a unos pocos metros de aquí.
el verdadero centro de la ciudad y la parte de mayor movimiento para cubanos y extranjeros. La variedad de alimentos que se venden en las cafeterías se ha ido reduciendo con el paso del tiempo, llegándose a incorporar nuevamente el pan con aceite de soya. Las pizzas siguen siendo uno de los alimentos preferidos de la población. Para que tengan una idea del valor en dólares, las pizzas de queso cuestan 62 centavos, las de cebolla 67 y las de jamón 82 centavos. No son pizzas grandes. Para nosotros siempre han sido una delicia, pero señores, cuiden su salud. Aunque en Cuba tenemos que comer lo que aparezca cuando aparezca. Y vestirnos también con lo que se pueda, como con ropa reciclada, por ejemplo. Ropa de uso que se vende a precios inferiores. Otro pequeño negocio familiar bastante común son los merenderos y las personas que han abierto pequeñas tiendas con artículos varios a la venta. La verdad es que si no fuera por todos estos pequeños emprendimientos, sería el triple de difícil conseguir bienes básicos en este país. Así que ojalá en un futuro cercano le abran más las puertas a buenos emprendedores y exijan menos restricciones para que uno se motive en vez de desanimarse. Pues los dejo entonces solos unos minutos para que aprecien ustedes mismos la variedad de pequeños emprendimientos en un país donde es tan complicado conseguir la materia prima. Recuerda que te puedes unir a la membresía de este canal si quieres disfrutar de todo el contenido antes que los demás. Chiquito. No, te voy a prender un pesquito chiquitico. Pero veo que están grandones. Si hasta aquí el video te ha parecido interesante, deja un like y suscríbete. Vamos a entrar en la otra parte del casco histórico. Antes de eso, veamos el Parque Central. La estatua de Serapio. Serapio es un músico y compositor espirituano que no sé si alguna vez habrán escuchado. Él compuso la pascalle que dice: si tú pasas por mi casa. Búscala en internet, no voy a cantar, no voy a hacer. Entonces lo hacen esta estatua así con el periódico Cambrai, que es un periódico de aquí de Santo Espíritu, debajo del hombro y las maraquitas, porque él andaba así por las calles. Son edificios que ahora los han cogido para tiendas, para centros estatales de comida, pero que no se pueden modificar. Incluso las casas de aquí del centro histórico no permiten modificarlas porque forman parte del patrimonio histórico de la ciudad. Entonces no dejan la fachada, por lo menos no se puede modificar. En el año 2014, próximo a la celebración de los 500 años de la fundación de la villa, comenzó a remodelarse el Parque Serafín Sánchez. Durante ese periodo se encontraron vestigios de la existencia del convento de San Francisco. Se encontraron vasijas, clavos, cerámicas, incluso restos de esqueletos humanos. Serafín Sánchez fue mayor general del Ejército Libertador. Luchó en las 3 guerras por la independencia de Cuba.
Buenas tardes, amigo. Hay muchos cines aquí en Santi Espíritu. No, ahí está ese que está ahí enfrente y otro que está al pasar el puente, antes de llegar al puente. Ya. O sea, solamente hay 3 cines acá en Santi Espíritu. Teatro, ¿qué quiere decir? Teatro principal que se fue inaugurado en el 1830 y pico. El problema de los cines es algo que ocurre en todo el país. Cada vez quedan menos cines en Cuba. Encuentra otro de los sitios de interés, el Museo de Arte Colonial, o como también se le conoce, Casa de las 100 Puertas. Así se le dice por poseer igual número de aberturas entre puertas y ventanas. Otro de los lugares importantes en la ciudad de Santi Espíritus es el Teatro Principal, que abrió sus puertas el 15 de julio de 1893. Se dice que es el teatro más antiguo de Cuba. Justo al lado se encuentra la Taberna Yayabo, el lugar que hemos escogido para almorzar. Toma su nombre por estar al lado del río Yayabo y del puente que es el principal símbolo patrimonial de la ciudad. Una joya colonial en el centro de la isla construida entre 1817 y 1831. Es la vía fundamental de comunicación con Trinidad. Según cuenta un mito, para su construcción fueron traídas grandes cantidades de leche de vaca para humedecer la mezcla de cal y arena. Este lugar a orillas del río, conocido como el Maleconcito, es un punto donde se reúnen los jóvenes de la ciudad. Según me cuentan, el río tiene peces que se pescan y que luego se venden con pan, el famoso pan con minuta. Voy para allá ahora. Espérame que voy para ahí. Oye, familia, ¿cómo le dicen a esta zona de aquí? El Yayabo. ¿El Malecón? ¿El Malecón o Maleconcito? Sí. ¿A dónde es que viene la gente por la noche aquí en Santi Espíritu? A la quinta. ¿Vienen y se sientan aquí? Bueno, esto es como en La Habana. ¿Ustedes han ido a La Habana? Tú se has ido a La Habana. Tú tienes cara de nunca haber ido a La Habana. Tú nunca has ido a La Habana, ¿eh? ¿Viste cómo te lo detecté en la cara? Buen sol que hace, familia, pero cuando se habla de rumba, cuando se habla de fiesta, cuando se hablan de esas cosas, lo mejor es preguntarle a la juventud. El centro histórico de Santi Espíritus se encuentra justo a la izquierda del río Yayabo. Este comprende unas 100 manzanas. Su historia comienza con la fundación de la villa en 1514. Calles sinuosas, estrechas, empedradas y de escaso tráfico. En él se halla la Quinta Santa Elena, donde se encuentra un museo con la colección de guayaberas más grande de Cuba. Que dicho sea de paso, se cuenta que la guayabera se creó aquí en Santi Espíritus. La iglesia parroquial Nuestra Señora de la Caridad puede ser de interés para los interesados en la religión.
Se encuentra ubicada en el Parque Maceo de Santi Espíritus. Aquí fue el bautizo de Serafín Sánchez, héroe de las 3 guerras de independencia de Cuba. Construido entre 1717 y 1727, este es el segundo templo dedicado al culto de la Virgen de la Caridad en Cuba. Estamos listos, mi hermano. ¿Dónde nos sentamos? Ahora con la mulata. Bueno familia, acá vamos terminando el video con las escenas de lucha libre que acaban de ver. Hemos almorzado aquí en la taberna Yayabo, detrás del río, como pueden ver, un lugar bastante acogedor y con buena vista. El río de Ayabo, Santi Espíritu. El río de Yayabo de Santi Espíritu. Así que nada familia, para mí es un placer haber estado con Leti en el día de hoy. El placer es todo mío. Que nos haya servido como guía. Compartan este video para que le llegue a más personas y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botón que anda por ahí abajo que dice suscribirse y pasen por el canal de Leti que se los voy a dejar aquí. Así que nada familia, nos vemos en otro video. Si no es mucho pedirles, me gustaría que también pasaran por los canales de las muchachas que de una u otra forma participaron en este video y que les brinden su apoyo. Quise hacerles este video porque siento que tenía un compromiso con esta ciudad en la que he estado poco tiempo. Ese compromiso que siento con todos los lugares por donde he pasado, de mostrar no solamente la realidad de Cuba, que es bastante cruda, sino también de mostrar lo bonito e interesante que es nuestro país. Un video similar ya les hice de Topes de Collantes, y poco a poco iré haciendo lo mismo con todas las provincias que he visitado en Cuba, porque sé que hay nuevos suscriptores y nuestra comunidad va creciendo cada día más. Por eso te invito a que te suscribas. Los videos de Santi Espíritus los van a ver en su pantalla y en el comentario fijado. Me despido con estas imágenes y una frase esperanzadora. Lo mejor está por venir. Familia, los quiero. Nos vemos en un próximo video.